Estoy seguro que alguna vez escuchaste decir que los ojos de Cíclope son un portal a una dimensión de energía pura e infinita. Y esto es verdad hasta cierto punto. El día de hoy estaremos hablando sobre el funcionamiento, nivel de poder y algunos misterios sobre Cíclope que aún siguen generando dudas en tu cabeza. Como el por qué Cíclope no se quiebra el cuello al usar su poder, o si la visión de Cíclope genera o no realmente calor. Conocerás la configuración y los más de 10 modos existentes dentro de su visor y la razón del por qué no puede controlar su poder, pero sobre todo, qué hay dentro de los ojos de Cíclope, líder de los X-Men. Hace años se nos dijo que la energía de los ojos de Cíclope provenía de una dimensión llamada The Punch Dimension, o también conocida como la dimensión de fuerza de conmoción pura e infinita, y esto se mantuvo así por mucho tiempo. Nadie conocía cómo era o cómo se veía esta dimensión, cosa que se nos fue descubierta en el año 2017. Cuando América Chávez se encontraba en una misión en medio del espacio, esta tiene un breve enfrentamiento con un Leviatán, uno de los monstruos que aparecieron en Los Vengadores del 2012. Aquí América accede temporalmente a la dimensión de Cíclope a través de uno de sus portales. Ella, al entrar por primera vez, se sorprende porque todo el espacio era de color rojo, para finalmente abrir un portal en medio del pecho de Leviatán, cosa que lo mata instantáneamente debido a la fuerza de conmoción que fue liberada a través de su portal. Hace tiempo existía la duda de que si la energía de dicha dimensión era calorífica o simplemente eran explosiones de fuerza. Esto pasaba debido a que en algunos cómics podíamos ver a Cíclope encendiendo una fogata con su visión o quemando cuerpos como el de Wolverine o como cuando se enfrentó a este Kaiju, pero en realidad todas esas respuestas están relacionadas con su visor. Cuando Cíclope aún era un niño, este sufrió un accidente juntamente con su hermano. Después de ser atacados por una nave, este aterriza torpemente en el suelo, golpeándose la cabeza y dañando su cerebro. En un futuro, esta sería la razón por la cual Cíclope no puede controlar su poder. Cuando Scott todavía era un niño y al descubrir por primera vez su mutación, el profesor Xavier es quien le da una visera de metal para controlar sus ojos, y es ahí cuando le pide que se una a su escuela de mutantes. El visor que usa Cíclope para evitar disparos de manera inconsciente está compuesto por una estructura metálica, y a veces suele usar plástico Cicolac de alto impacto. Ambos están revestidos por cristales de rubí de cuarzo, materiales sumamente resistentes ante la energía que produce la visión de Cíclope. Sus gafas y las distintas apariciones de su visor que suele usar también usan este cristal. Pero ahora, ¿cómo funciona su visor? Scott puede acceder a la configuración y a más de 10 modos de disparo a través de un microinterruptor ubicado en el lateral de su visor. La gente a menudo suele subestimar a Cíclope diciendo que solo tiene ojos láser. Sin embargo, este tiene un control extremadamente preciso sobre el poder, el tamaño y la potencia de sus rayos. Todo esto debido a su visor. El modo empujar es la función más simple de la explosión óptica de Cíclope. Generalmente este suele usarla para apartar objetos de su camino y eliminar a sus oponentes del campo de batalla sin producirles daño. Un ejemplo de ello es cuando usó este modo en contra de Spider-Man, y como estos personajes son relativamente amigos, Cíclope no tenía la intención de causarle daño, así que solo lo usó para sacarlo del campo de batalla. Algo muy diferente con lo que pasa con su modo puñetazo. Este suele ser el modo más usado por Cíclope en una pelea. Este tipo de explosión no suele ser letal y puede ser usado para dejar inconsciente a su objetivo, claro, dependiendo de su oponente. Cíclope puede aumentar la potencia de su rayo, siendo tan leve como para noquear a un humano o muy fuerte como para noquear a Hulk. Esta diferencia también se hace presente cuando Cíclope usa su modo perforar. El mutante ha llegado a perforar montañas enteras e incluso la piel de Blob, con quien modificó el tamaño de su rayo haciéndolo muy pequeño. Cabe recalcar que este modo es el que más consume la energía de Cíclope, cosa que hemos visto cuando este se desmayó después de perforar 4 kilómetros de una cordillera. Entrando a los modos más letales de su visor, tenemos al modo pulverizar, donde Cíclope emplea una potencia extremadamente alta, capaz de reducir a su oponente a partículas. Siniestro fue uno de los personajes que fue destruido por este modo, quien a pesar de tener mejoras biológicas en todo su cuerpo, su carne y sus huesos fueron desaparecidos instantáneamente. Cíclope puede llegar a controlar el tamaño de su explosión con o sin su visor. Generalmente uno puede llegar a pensar que Cíclope, al estar sin su visor, no tiene el control de sus rayos, pero esto no es así. Está claro que el visor ayuda a mejorar la precisión de su explosión, pero aún sin él Cíclope puede controlar el tamaño y la potencia de su rayo, tal y como lo observamos en este cuadro. Cíclope puede hacer que su rayo sea tan delgado como una aguja, esto debido a su modo precisión. El tamaño que suele tener el rayo de Cíclope en cada batalla es de aproximadamente
30 centímetros, lo suficientemente útil como para alcanzar a un enemigo a corta o a larga distancia. El cono frontal es un modo que suele usar para abarcar más espacio con su visión, lo que hace que sea imposible esquivarla cuando se lucha contra un cíclope cuerpo a cuerpo, a menos que este personaje pueda moverse más rápido que la luz. Este modo es el que suele usar cuando se enfrenta a Wolverine, debido a que Logan, al ser muy ágil, tiende a esquivar sus rayos tamaño estándar, pero cuando se trata de un enfrentamiento contra un ejército, Cíclope accede al modo panorámico. Este modo le permite abarcar un área aproximada de 180 grados, donde literalmente destruye todo lo que está frente a él. Este modo fue el que usó cuando se enfrentó contra un centinela, destruyendo juntamente con él todo un bosque. A lo largo de los años, Cíclope ha llegado a perfeccionar el uso de los modos de su visor, llegando a combinar 2 o más modos en medio de una batalla. Es así como puede llegar a generar fuego con sus rayos, debido a la energía cinética cuando ésta entra en contacto con los componentes de la madera. Esto a pesar de que sus rayos no generen calor como sí. Es decir, Cíclope puede llegar a generar fuego si el impacto de sus rayos es lo suficientemente grande como para romper los enlaces químicos de un objeto. Esto también tiene un efecto similar cuando se enfrenta a personajes lo suficientemente resistentes como para soportar su rayo estándar. Cíclope puede llegar a quemar objetos con sus rayos debido a la fricción y a la constante transferencia de energía que provoca su visión. Cuanto más tiempo pase disparándole a un objeto de manera continua, este comenzará a quemarse debido al constante flujo de explosión óptica que se mueve a la velocidad de la luz. Este modo es una excelente herramienta para enfrentarse a personajes con un factor de curación acelerado, tales como Wolverine o Deadpool. Si bien la mayor parte de la carne de Wolverine puede ser destruida en los primeros segundos, sus huesos son mucho más resistentes, por lo que una explosión de manera continua sería el elemento perfecto como para dejar su cuerpo sin siquiera un pedazo de tejido vivo. Cuando Cíclope se encontraba con Wolverine en medio del bosque, estos son atacados por un kaiju gigante, a quien Cíclope termina partiendo por la mitad con uno de sus rayos, y una vez en el suelo podemos ver que el cuerpo del monstruo brilla rojo vivo y comienza a humear. Esto es una clara muestra de quemaduras por fricción, así que a pesar de que el rayo óptico de Cíclope no sea calorífico, puede llegar a quemar. Algo que también sorprende a la mayoría de las personas es el hecho de saber de que Cíclope es tan inteligente que tiene la capacidad de ver ángulos de ataque y puede calcular dónde disparar para eliminar muchos enemigos a la vez. Algo que podemos ver en este panel, donde el rayo de Cíclope impacta contra un semáforo, haciendo que su energía se disperse a causa de los orificios del aparato, y al mismo tiempo se asegura de no dañar a ninguno de los civiles. Esta cualidad también la usa para detectar elementos donde su rayo puede rebotar para de una u otra manera llegar a impactar contra su enemigo. Entonces, ¿cómo es posible que Cíclope no se rompa el cuello cada vez que usa sus rayos? Simple, la fuerza que debería empujar hacia atrás el cuello de Cíclope cada vez que usa sus rayos es empujada hacia la Punch Dimension y no hacia su propio cuerpo, algo que no tiene mucho sentido cuando vemos esto. Cíclope es capaz de frenar con precisión sus caídas disparando hacia el suelo. Esta habilidad le permite a Cíclope sobrevivir a caídas desde cualquier altura. Esta fuerza de propulsión también puede ser usada para impulsar un barco, reemplazando la función de un motor, incluso estando en medio del espacio. Y es obvio que las reglas de sus rayos van a variar dependiendo del escritor, pero sin duda Cíclope es un personaje muy interesante de quien todavía se tiene mucho que aprender. No olvides apoyar al canal dejando tu like para más contenido sobre misterios sin resolver de personajes de Marvel. Yo soy Sazun y esto es Sazun Comics.